Bienvenidos a Lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, este es un paso más cerca de tu mejor versión. Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo mucha buena onda. Mi nombre es Eric Hernández. Y yo soy Goyo Leñero y este es el episodio número 48, amigos. Bienvenidazos. Ya bien contentos, ya casi el cincuentón, carnal. El cincuentón, la neta. El tostón. Ya sé, ando bien contento. Ayer tuvimos también una grabación. Me pone muy feliz, la neta, cuando vamos a grabar y que sean dos días seguidos. Está muy, muy chido. Chulada. Y la invitadaza que tenemos hoy, Sí, ya la teníamos planeando desde hace semanas y la neta es un honor poder andar aquí conectados porque ustedes no saben, ella está en Colombia. Entonces, primera entrevista internacional, se podría decir, a huevo. Yeah, qué chingón. La neta, chulada. Pues, brother, vamos dando por ahí los anuncios parroquiales. Dale. Si quieres, empieza tú y antes de empezar ya aquí con la entrevista de lleno, dale. Y ahorita yo te sigo la corriente como siempre, mi hermano. Venga, bueno, banda, pues como ya saben, ya estamos por ahí sacando en redes sociales lo que es la membresía de Lo que no suma resta, donde pues van a tener acceso a muchas tiendas y muchos productos para que puedan adquirirlos con descuentos padrísimos, ¿vale? Recordarles también que está ahí lo del estudio, ya disponible, ya quedó súper pro para que ustedes tienen algún proyecto, podcast, grabación, música, raperos, ahí está la orden, hasta con todo, e ingeniero de sonido. ¿O no, mi Eric? A huevo, productor de rap, por si quieren rapear, aquí ya tenemos, y para que se metan unos beats por acá. Y también comentarles, como siempre, les voy a enseñar aquí, ahorita el Richo se puso guapo para enseñar las playeras. A huevo. Que pueden comprar las playeritas de nosotros en 1550 Store aquí en Guadalajara y en Procura Núcleo Médico Integral también en Guadalajara. Ya hemos dicho por ahí las direcciones, si no, también tienen dudas de dónde conseguirlas, escríbanos a través de redes sociales, Instagram, Facebook, nos pueden mandar un mensajillo y con mucho gusto les pasamos costos y todo este cotorreo para que se lleven su playerita, hay de todas las tallas para que no se agüiten. ¿Arre? A huevo. Venga, carnal. Chido. Y ahora sí, la neta ya, así como vamos, a darle a la entrevista. Entonces, no sé si te quieres aventar la presentación, mi hermano, porque ando bien pinche emocionado. Dale, hermano. Sí, cabrón, a huevo. Venga. Yo también, pero venga. Bueno, para nosotros es un honor presentar a Alita Contreras. Ella es escaladora colombo-venezolana profesional. Es maestra también de escalada. Primera colombo-venezolana en escalar un grado de dificultad 5.13D en México. Y es especialista en idiomas. Banda, no tienen ni idea el nivel de esta persona. De verdad es un honor tenerla por acá y bienvenida, Alita. Bienvenida, Alita. Hola, pues muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación y no, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder, como yo les dije a ustedes al principio, yo estoy enamorada de México y cualquier interacción que yo pueda hacer con ese país para mí es un honor y una felicidad. Así que muchas gracias. Ah, huevo, qué chingón. No, gracias a ti, por siempre. La neta, desde un principio, desde que te conocimos, mucha disposición. Y aparte, bien chido, porque pues, la manera en que nos conocimos, se puede decir, o que se cruzaron los caminos, es pues, por una persona bonita como Feri Rodríguez, que le mandamos un saludo. Y entonces, pues no hay manera de que no pueda fluir mal esto. Entonces, qué chingón. A darle, Alita, aquí, como no sé si escuchaste por ahí algunos episodios de nosotros, pues la intención también es que te conozca la banda así a detalle. Entonces, pues, ¿qué onda con Alita, no? ¿Qué onda con tu niñez? ¿Cómo empezaste con este cotorreo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo empezaste en la escalada? Que nos platiques un poquito de ti para, pues, todos tener contexto y de ahí partir en este viaje. Vale. Bueno, yo realmente empecé con la escalada, entre comillas, tarde, porque empecé como a los 19 años. Generalmente un deportista profesional empieza mucho más pequeño, pero la escalada tiene la particularidad de que no es un deporte como a diferencia del fútbol, por ejemplo, en el que ya a los 33 años se retiran, ¿no? Del deporte.
En la escalada hay personas que tienen 60 años y todavía están escalando súper duro. Es un deporte que permite como más permanencia en el tiempo. Entonces, pues por eso digo, entre comillas, empecé tarde, porque pues no empecé de niña, pero aún así tengo todavía muchos años para escalar. El deporte tiene mucha vida útil. Sin embargo, yo de pequeña, yo toda la vida he sido deportista. Yo fui nadadora de competencia desde los 7 años hasta los 15 años. Viajé por muchos países de Sudamérica a competir, yo nací en Venezuela, entonces representé a Venezuela en varios países. Y a mí la verdad desde pequeña siempre me llamó la atención de escalada. Yo recuerdo que cerca del lugar donde yo nadaba había un muro de escalada y yo llegaba más temprano a mis entrenamientos de natación para ver a la gente que escalaba. Sin embargo, pues la natación a nivel profesional es un deporte muy exigente. Yo nadaba a las 5 de la mañana antes del colegio, nadaba a la 1:30 de la tarde después del colegio y nadaba a las 6 de la tarde. Wow. Entonces no había espacio para otro deporte, yo solo nadaba y estudiaba, ¿no? Sin embargo, yo dejé la natación a los 15 años. La natación era un deporte que a mí me gustaba, pero realmente yo nunca sentí por la natación lo que siento por la escalada. Una de las cosas más bonitas de la escalada es que es un deporte donde el aprendizaje es infinito, ¿no? O sea, la técnica de la escalada es infinita. Cada roca en donde uno escala es diferente, cada ruta que uno hace es diferente. Entonces, yo ya tengo 14 años escalando y sin embargo cada día aprendo y cada ruta que hago es distinta. Entonces, eso es bonito porque no es monótono y uno siempre está aprendiendo. En la natación ya llega un punto en el que solo se vuelve como una lucha contra el reloj, como bajar segundos, pero era muy monótono y en algún momento ya me aburrí y dejé de nadar. Entonces a los 15 años abandoné la natación, hubo un par de años que no hice nada de deporte y como a los 19 ya a través de una amiga conocí la escalada y pues aquí sigo. Y cada vez más enamorada del deporte. Y cada vez más duro le pegas, mis respetos. Sí, chingón. Y que de hecho ahí yo podría preguntarte, Alita, pues en qué momento también decides, porque no es como así nada más, le cambio la escalada y anteriormente pues nadaba así, pero en qué momento decides también como hacerlo ya de manera profesional, o sea, desde que entraste y dijiste, aquí esta es mi pasión y ya aquí le voy a dar, y me quiero dedicar a esto, o qué onda con esa transición, se podría decir. Vale, la verdad es que nunca fue un plan, y de hecho yo competí tanto en natación, tantos años, que mi plan nunca fue ser escaladora de competencia. Bueno, yo soy escaladora de competencia y de roca también, pero yo recuerdo que la gente me preguntaba como, ¿cuándo vas a competir? Y yo decía, no, no quiero, o sea, yo ya competí lo que tenía que competir en mi vida. Sin embargo, la escalada me gustaba tanto que era lo único que yo quería hacer, y entonces en el lugar donde yo empecé a entrenar, a escalar, no había un entrenador. Entonces yo empecé a leer un montón sobre entrenamiento, a hacer cursos, a investigar, porque me gustaba tanto que yo quería mejorar solo porque me gustaba, ¿no? Pero realmente nunca fue como, quiero ser la mejor escaladora de mi país, o quiero romper un récord, o quiero ser la primera en hacer esto. Eso nunca sucedió. Solo yo escalaba mucho e investigaba sobre entrenamiento porque quería ser mejor, porque me encantaba. Y porque en la escalada lo bonito es que, o sea, lo interesante es que entre más duro escales, pues más cosas puedes probar, ¿no? Hay parques de escalada que tienen rutas muy difíciles y no tienen rutas fáciles, entonces si eres un escalador fuerte, pues puedes escalar en más lugares de escalada. En cambio, si eres principiante o si el nivel no es tan alto, eso te limita a probar cosas. Entonces yo lo que quería era como poder mejorar para cada vez ser capaz de probar más cosas e ir a más parques de escalada. Y en todo esa búsqueda por mejorar y en esa proceso de investigar sobre entrenamiento, de repente en algún momento fui la más fuerte de un lugar, ¿no? Y realmente nunca fue como la meta, como voy a ser la mejor aquí, sino yo quería solo escalar mucho. Pero toda esa disciplina y todo ese amor por el deporte me llevó a empezar a sobresalir. Nice. Entonces digamos que fue medio casualidad, nunca fue un plan como de voy a ser la mejor. Fue qué por chido, accidente. sin darte cuenta, ¿no? Oye, Elita, ¿y cómo fue Sí.
que, bueno, ya nos dijiste que naciste en Venezuela, ¿cómo fue que llegaste a Colombia? ¿Fue en uno de esos viajes de escalada o qué onda? Vale. No, bueno, lo que pasa es que, perdón un segundo, mi papá es colombiano. Sí. Entonces, mi papá es colombiano y él emigró a Venezuela cuando tenía 17 años. Ah, ok. Y bueno, cuando la gente quería ir a Venezuela, cuando la situación era distinta, ¿no? Antes Venezuela era un país que recibía muchísimos emigrantes. Ahora los venezolanos emigramos. Entonces, mi papá es un colombiano muy, muy, muy arraigado a su país. De hecho, nosotros siempre en Navidad veníamos a Colombia, vacaciones era Colombia. En mi casa había muchas tradiciones colombianas por mi papá. Ok. Y digamos, para mí Colombia siempre fue como mi segundo hogar. Eh, y ya cuando la situación en Venezuela empeoró mucho, yo pues decidí como emigrar del país y digamos que Colombia era una opción bastante fácil para mí, primero porque quedaba al lado, segundo porque tengo la doble nacionalidad, tercero porque realmente es mi segundo hogar, ¿no? Yo siempre también me sentí muy, muy apegada a Colombia. Claro. Entonces, por eso en algún punto decidí venirme para acá, porque ya la situación en Venezuela era insostenible. Ah, ok, ok, va. Ok, Y eso fue hace perfecto. 6 años atrás. 16 años atrás? ¿O 6. 6 años 6? atrás. Ok. Ah, ok, Ok. vale, vale, vale. Chidísimo. Reciente, Oye, relativamente, ¿no? sí. Oye, Lita, yo tengo una pregunta. Creo que eso, fíjate que cuando estaba como tratando de desarrollar esta entrevista, pues, de ponerle así como un poco, y yo sé que hay una cantidad de tela de dónde cortar para, ahora sí que, o poderte exprimir bien, y creo que algo de lo que estaría muy chido que la banda que escuche este episodio sería pues tu expertise en todo esto pues de enseñar a la banda a escalar, a las personas a escalar, ¿no? Entonces, sí me gustaría también como ahondar en eso, en toda esa experiencia que tienes, que se me hace súper chida, y tomando todo esto que te estoy comentando, sería como qué debería tomar en cuenta cualquier persona para antes de empezar a escalar, y ya que empiezas, pues cómo deberías de empezar a escalar, ¿sabes qué es lo que deberías de empezar o cómo está esa onda, tú que tienes esa experiencia, Scali? Vale. Bueno, sí, digamos que yo empecé también a entrenar gente, también eso se dio de manera muy casual. Yo a veces Sí. siento que cuando las cosas tienen que ser, uno ni siquiera las tiene que buscar, sino que se van como dando, van fluyendo, ¿no? Sí, va Yo, como les fluyendo. dije, como a mí me gustaba tanto el deporte y quería mejorar, y además Sí. que la escalada es un deporte que es físicamente muy, muy fuerte, entonces es muy lesivo. Si uno empieza a escalar sin tener de repente alguna guía, es muy fácil lesionarse, sobre todo las articulaciones y los tendones de los dedos. Entonces, pues por eso yo empecé a investigar con respecto al deporte y me empecé a autoentrenar. Y la gente de repente veía como que yo estaba en el muro, como llevando un tiempo de mis entrenamientos y anotando cosas y me preguntaban, ¿cómo tú entrenas gente? Y yo no, yo me entreno a mí mismo. Ah, pero no quisieras entrenarme y yo como, pero es que yo no soy entrenadora. No, pero puedes probar conmigo. Y así se empezó a dar, como muy casualmente. Te empezaron a buscar. Me empezó a parecer muy chévere, me gustaba mucho entrenar gente, entonces empecé como a prepararme más, ya no solo para entrenarme a mí, sino para entrenar a otras personas. Entonces empecé a hacer cursos, a buscar más información, como a pagar accesos para revistas científicas con artículos sobre escalada, a buscar también traer libros para acá sobre investigación sobre entrenamiento. Y así fue que se empezó a dar como el entrenar gente. Ujú. El mayor consejo que yo le puedo dar a las personas que están empezando a escalar es que la mayoría de las personas que ven la escalada desde afuera creen que es un deporte netamente de fuerza y la gente relaciona escalar con tener muchos músculos en el tren superior y fuerza de brazos, ¿no? Sí. Realmente la escalada, más que un deporte de fuerza, es un deporte de movimientos, un deporte de movilidad. Yo he visto llegar al muro de escalada chicos de esos de gimnasio que son así gigantes, con músculos hasta en las Ah, pestañas, bien y troncos. no son capaces de hacer la ruta más fácil, Sí, porque tienen mucha fuerza, pero no saben cómo emplearla en los movimientos que requiere una ruta. sí. Entonces, generalmente cuando los principiantes
se inician en la escalada, que creen que la escalada es un deporte de pura fuerza, entonces quieren hacer barras, quieren hacer flexiones, quieren hacer un montón de cosas y ponerse muscularmente muy fuerte, pero la escalada principalmente para mejorar escalando, sobre todo cuando uno es principiante, tiene que entender los movimientos de la escalada y entender su cuerpo en movimientos verticales, porque nosotros estamos acostumbrados a desplazarnos en el plano horizontal, la escalada es el plano vertical, y la movilidad funciona diferente. Entonces yo lo que le recomiendo a los principiantes, primero para que eviten lesiones, pero segundo para que realmente evolucionen en el deporte al principio, es escalar muchísimo, escalar mucho y dejar un poco de lado esa preparación física general que hacen, como les digo, de hacer pesas, hacer barras, porque es que yo tengo que tener unos bíceps gigantes para ser el mejor escalador. No, lo primero es entender cómo su cuerpo se mueve en el plano vertical y eso lo logran estando en contacto con el plano vertical tanto como puedan, o sea, escalando tanto como puedan, porque además de por sí ya la escalada en sí sola es un deporte físicamente muy exigente, entonces solo escalar ya es un entrenamiento físico muy fuerte. Sí, totalmente. Entonces eso es lo que yo les recomiendo a los principiantes, porque la razón por la que se lesionan tanto al principio es porque se sobreentrenan, escalan, que ya es físicamente muy duro, y aparte quieren hacer un montón de ejercicios que lo que hace es más bien sobrecargar los músculos y también los tejidos blandos. O sea, yo a lo que entiendo, porque fíjate, sí me sorprende, qué chido que te preguntamos eso, me sorprende porque yo tenía esa idea que tú, que tú comentas tal cual, como hacer un poquito más de fuerza, ¿sí? Entonces, a lo que entiendo y lo que tú nos estás comentando es así, si yo ahorita en este momento digo, va, quiero empezar a escalar ahorita, me voy así, tal cual me empiezo a trepar un muro y ya, así, sin ninguna preparación, así nada más, a darle. De hecho, mucha gente me dice a mí, como me escriben, como yo quiero empezar a escalar, pero soy muy débil, creo que primero me voy a meter en un gimnasio 3 meses y me voy a escalar. Yo les digo, no, si quieres empezar a escalar, empieza a escalar, porque igual no es lo mismo hacer pesas que moverte en el muro. Por ejemplo, haciendo pesas, tú trabajas grupos musculares aislados. No sé, yo hago pesas para tríceps, hago pesas para bíceps, pero escalando uno usa los bíceps, los tríceps, las piernas, el abdomen, toda la cadena muscular. el core en general, todo, sí, todas las cadenas musculares al tiempo. Claro. Y además es lo que les digo, no es solo, la escalada no es solamente fuerza, necesitas agilidad. Creo que hay una ardilla lanzando cosas desde la... Anda haciendo la travesura. Ojalá fuera un mono, a mí me encantan los monos, pero no. Entonces, en la escalada tú necesitas usar todos los grupos musculares al tiempo, pero no es solamente fuerza, sino necesitas también resistencia, agilidad, flexibilidad. Hay una parte mental involucrada también muy fuerte, no solo por el miedo a las alturas, sino porque, digamos, antes de uno montarse en una ruta de escalada, uno primero tiene que mirar por dónde se resuelve más fácil, digamos, dónde va mi pie derecho, dónde va mi pie izquierdo, qué hago con la mano derecha cuando la mano izquierda está en tal posición. De hecho, yo a las chicas que entreno les digo siempre que el 50% del éxito en la escalada está en la preescalada, es decir, en el momento en el que yo me encuentro con la ruta y miro y hago un plan de qué es lo que tengo que hacer. No es lo mismo si tú te montas en una ruta y dices, listo, el pie izquierdo va aquí, o sea, ya vas con un plan, que cuando te montas en la ruta y es como, ¿qué hago? Ahí, te cansas y te caes de tanto buscar. Qué padre. No, se me hace eso bien interesante. Entonces, la escalada es un deporte bien complejo. Sí. Necesita del desarrollo de varias habilidades. La fuerza es una de ellas, pero no es la única. Y no solo la fuerza en el tren superior. Todo, exacto, ¿no? Piernas, todo. De hecho, ese dato que acabas de dar está así, neta, para genial, que te vuele la cabeza, porque sí, o sea, uno pensaría, digo, volvemos a lo mismo, y qué chido platicar aquí contigo, porque uno pensaría que es eso así, tal cual, me subo y veo qué onda, pero eso, o sea, ese dato, de verdad, analizándolo así a detalle, que sea el 50% del éxito, la observación nada más, la neta sí dice un chingo, dice un chorro. Entonces, qué chido que lo compartes. La observación y la visualización de la ruta. Sí, es súper importante y es algo que muchos escaladores no tienen en cuenta. El entrenamiento mental y el entrenamiento de
la táctica y la estrategia en la escalada es tan importante como el entrenamiento físico, y muchos escaladores le dedican 3, 4 horas al entrenamiento físico, a hacer barras, a hacer flexiones, abdominales, a escalar, a trotar, pero no le dedican ni siquiera media hora del día al entrenamiento táctico y al entrenamiento mental. Y realmente de ahí es que parte todo, de una Claro. buena estrategia Sí, y de lo una demás lo buena vas, visualización. es práctica y darle y darle y darle, ¿no? Pegársele al muro o a la roca y ya de Sí, ahí pues también vas tienes que hacer, desarrollando la fortaleza. A huevo. Oye, Oye, Elita, Elita, exactamente. dale mi Goyo, pero a mí vivimos al mismo tiempo. me llama mucho la atención también lo que platicábamos en el video pasado, que por ahí mencionabas algo muy importante, que a lo mejor muchas veces las personas, bueno, vamos hablando entre hombres y mujeres, se comparan, ¿no? Y hay que entender algo que a lo mejor, como decías, no va a ser a lo mejor igual la fuerza de un hombre que de una mujer, pero las mujeres pueden desarrollar otras fortalezas y las cuales pueden estar pues muy a la par en cuanto al nivel, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ujú. Sí, digamos, los hombres y las mujeres somos distintos en muchos niveles, ¿no? A nivel hormonal, cardiovascular, Claro. pulmonar, muscular, el tipo de fibras musculares que producimos hombres y mujeres, o sea, producimos los mismos tipos de fibras musculares, pero los hombres unos más y las mujeres otros más. Claro. Entonces, digamos que nosotras tenemos algunas ventajas en algunas cosas y ustedes en otras. Entonces, Sí. por ejemplo, las mujeres desarrollan más fácilmente el tipo de fibra muscular de la resistencia y de la elasticidad, y ustedes más el de la potencia y de la fuerza máxima. Entonces, a los hombres, naturalmente, se le van a dar más cierto tipo de movimientos, por ejemplo, los movimientos muy largos, los que requieran saltos, se les dan más naturalmente. Y a nosotras más, por ejemplo, los movimientos delicados de coordinación. Esto no significa que es el error que la gente comete, que, o sea, digamos, naturalmente no desarrollamos tanto la potencia y la fuerza máxima. Sin embargo, Sí. se puede entrenar, como todo. Y los hombres tampoco desarrollan tanto la resistencia y la elasticidad, pero también la pueden entrenar. ¿Cuál es el error que comete la gente? Que, por ejemplo, las mujeres, bueno, yo soy buena en elasticidad y en coordinación, entonces eso es lo único que hago. Ok. Y los hombres se la pasan brincando como unos monos y no les gustan entonces los movimientos de equilibrio, de coordinación, porque no son tan buenos en ellos. Más a detalle. Lo que yo siempre recomiendo es todo lo contrario. Yo digo, si naturalmente ya eres bueno en algo, no tiene ningún sentido solo entrenar eso. Hay que entrenar precisamente lo que a uno le cuesta. Claro. Un entrenamiento en el que uno logra hacer absolutamente todo y todas las rutas le salen es un entrenamiento perdido porque no aprendiste nada. Todo lo que hiciste ya lo dominabas. Claro. Entonces uno lo que tiene que hacer es precisamente enfrentarse a eso que no puede hacer y practicarlo hasta que lo pueda hacer. Pero la gente huye de ello para no frustrarse. Entonces, para no hacer un entrenamiento en el que no me salió nada, voy a hacer y frustrarme, entonces voy a montarme en todo lo que puedo hacer. Pero entonces uno se vuelve un escalador muy limitado de solo rutas de equilibrio o solo de saltos. Y como yo les digo, lo interesante y lo difícil también de la escalada es que cada ruta es distinta. Entonces uno puede ir a un Claro. parque de escalada en el que las rutas sean muy de saltos. Claro. Pero yo no puedo escalar aquí porque entonces yo no soy buena en saltos y nunca lo desarrollé. O Pues van practica. los hombres a un lugar de escalada que sea solo de rutas de equilibrio. No, pero aquí yo no puedo porque yo soy malo en equilibrio. No, al contrario, ahí es donde uno tiene que montarse para que uno se vuelva un escalador cada vez más completo y menos limitado. Claro, irlo desarrollando, porque si no, nunca Entonces, mejoras. sí, obviamente hay cosas que a uno le van a costar más. Por ejemplo, mi punto débil precisamente los pasos dinámicos, que son los saltos, pero pues Sí. me toca hacerlos. De hecho, digamos, las mujeres en general no somos muy buenas en pasos dinámicos, pero yo era especialmente mala. O sea, a mí mis amigos me hacían bullying. Cada vez que yo iba a hacer un salto, se ponían alrededor mío a reírse, porque yo era No manches, malísima. neta. Qué Y loco. entonces lo que yo hice, sí, desgraciados. Cabrones. Pinches Entonces lo cabrones. que yo hice al principio, yo decía como, entonces al principio yo le huía a los saltos y no quería Ah, nunca hacer pasos de saltos porque decía, no me van a salir. ya.
en algún momento dije como, pues no es que de repente un día una luz divina va a llegar del cielo y me va a iluminar y yo voy a ser buena en saltos. No, eso no va a suceder. Si yo quiero mejorar en eso, pues tengo que empezar a hacerlo. Y empecé a hacer ejercicios para mejorar en los saltos. Y como 2 años después de haber empezado ese entrenamiento, hubo aquí en Colombia una competencia nacional que fue solo de saltos. Y yo gané. ¿Neta? Y a pesar de que no es la competencia, digamos, más importante en la que he estado, para mí esa competencia tuvo un significado súper, súper grande, súper fuerte, porque yo decía, al final todo se puede lograr, todo se puede mejorar si uno tiene la disciplina y como la fortaleza para hacerlo. Y digo la fortaleza porque es que es muy duro mentalmente enfrentarte a lo que no puedes hacer, ¿no? Es muy duro lidiar con la frustración. Es más fácil ir al muro, al lugar donde, a las rutas que se te facilitan y hacer una buena escalada y mostrarle a los demás, oye, mira lo bueno que soy en esto, que caerte y caerte y caerte y caerte, ¿no? Pero al final, por eso les digo, esa competencia fue muy satisfactoria para mí porque la chica a la que todo el mundo le hacía bullying en saltos, llegó a ganar una competencia de saltos. Qué Y chingón. entonces, como yo le digo a todo el mundo, a partir de ese ejemplo, todo se puede entrenar, todo se puede mejorar. Es solo tener como el coraje de enfrentarse a las cosas en las que uno es malo. De hecho, sería como en resumen como la frase que nos compartiste, ¿no? Haz que tus debilidades sean tus fortalezas, tal cual, ¿no? Se podría decir, aquí queda bien, ¿no? Exacto. Chido. Exactamente. De ahí salió, en parte de ahí salió esa frase, de esa competencia. Oye, yo tengo una duda, y eso, Alita, neta, estaba muy ansioso de tener esta entrevista porque eso que platicamos, la vez que nos conocimos por videollamada, me voló la cabeza. Entonces, recuerdo, y corrígeme si estoy mal, que comentabas que también, o sea, tú más mucho, por ejemplo, en cuenta tú en las clases de escalada que das específicamente para mujeres, también hasta su ciclo menstrual y todo eso, se me hace bien perro, o sea, no sé si lo entendí yo bien o no, pero si nos puedes, si puedes ahondar un poquito más en ese tema, se me haría súper chido para todas las chicas que están en esta comunidad, la neta, se me hace que vale oro. Vale. Sí, como les decía, pues las mujeres y los hombres somos diferentes en muchos niveles. Uno de ellos es el nivel hormonal. Nosotras tenemos un ciclo menstrual, ¿no? Y ese ciclo menstrual Claro. define en muchas cosas, pues digamos, define muchas cosas que pasan en nosotras durante todo el mes. Una de esas cosas es cuando estamos más fuertes y cuando estamos más débiles. Por ejemplo, ojo, esto aplica solamente para las chicas que no toman anticonceptivos hormonales. Cuando uno ya toma anticonceptivos hormonales, pues ya ese funcionamiento del ciclo menstrual se Es otro vuelve rollo. un desastre porque le estamos metiendo hormonas al cuerpo que nos sacan como del funcionamiento normal El hormonal balance. que se supone Ya. que deberíamos tener. Cuando una persona no toma anticonceptivos hormonales, generalmente los primeros 15 días del ciclo menstrual es cuando estamos más fuertes. Entonces, si uno toma esto en cuenta, al momento de hacer una planificación deportiva, una planificación de entrenamiento, uno ya sabe que los primeros 15 días después del periodo, después de la menstruación, es cuando uno más fuerte, digamos, le puede dar al cuerpo, porque es cuando uno más fuerte está. En cambio, por ejemplo, la semana premenstrual es cuando uno más débil está. Entonces, esta semana debería ser, por ejemplo, en cuanto a planificación deportiva, la semana de recuperación. Ahí estamos con las defensas un poquito bajas, estamos también un poquito más débiles, la piel está más sensible, estamos más propensos a lesionarnos. Entonces, esa semana debería ser, Más digamos, tranqui. de recuperación. Entonces, sí, porque uno está más propenso a lesionarse porque uno está más débil. Claro. Claro. Fíjate qué Entonces, interesante. eso es importante, pues, saberlo. Sí. Digamos, Wow. los cambios hormonales que se dan antes y después de la ovulación son los que, o la producción hormonal antes y después de la ovulación, que la ovulación es más o menos en el día 14, son los que definen como esto de estar más fuerte o estar más débil antes y después de la ovulación. Súper.
Súper chido, muchas gracias por compartir. De hecho, sí, tenía muchas ganas de escuchar eso, se me hace súper interesante. Oye, o sea, uno pues de repente pues no se da cuenta de todo pues de todo el proceso así tal cual del ciclo de las mujeres y es una maravilla, ¿no? O sea, neta, está locochón, neta. Muchas gracias. Qué Oye, chingón. no sé si tú quieres, Un gusto. quieres preguntar algo, Goyo, porque yo traigo acá como 10,000 preguntas todavía. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, Elita. Bueno, pues como ya mencionamos, como escaladora profesional y has estado en muchas partes pues de América Latina y partes del mundo, ¿qué onda? O sea, platícanos tú, ¿cómo ves las personas escalando en otros lados, el nivel? ¿Qué rollo con eso? ¿Cómo te sientes como en diferentes lugares donde te ha tocado escalar? Vale, pues yo soy licenciada en idiomas. Durante la carrera tuve la oportunidad de, digamos, en mi carrera, Nice. en mi universidad, los idiomas principales eran francés y alemán. Yo Ajá. me quise especializar en alemán, perdón, francés e inglés, pero yo me quería especializar en alemán. Entonces yo lo que hice fue que me fui a vivir en Alemania. Durante Wow. ese tiempo, pues yo tuve la oportunidad de escalar muchos, pues Europa, en Europa los países son chiquititos, entonces es mucho más fácil viajar por Europa. Entonces tuve la oportunidad de escalar en Francia, en República Checa, en Alemania, claro, en España, que España es la meca de la escalada, en Italia. Y Wow. bueno, la cosa es que en Europa el nivel está muchísimo, muchísimo más avanzado que aquí. O sea, la escalada, Ujú. digamos, en Latinoamérica es un deporte relativamente nuevo. En Europa ya hay muchas más generaciones escalando. Entonces, pues el nivel es más alto. También como los muros de escalada y los centros de entrenamiento están mucho más desarrollados. Claro. Digamos, en Francia, la escalada es el segundo deporte nacional después del fútbol. O sea, en Qué Francia, en chingón. todas las escuelas, uno puede empezar a escalar. O sea, digamos como, por ejemplo, aquí en Colombia y en Venezuela, en la materia de educación física te ponen como la opción de fútbol, voleibol, básquet. Asimismo está la escalada en Francia. O sea, hay Wow. muchos, muchos niños en Francia escalando desde tempranas edades en el colegio. Entonces, claro, Padre. como hay tanta gente escalando en Europa, pues también hay más masificación, hay más posibilidades de que haya, digamos, talentos, ¿no? Estrellas. Wow. Y como les digo, además hay muchas más infraestructura. Entonces, claro, allá el nivel es mucho más alto. Aquí en Latinoamérica todavía estamos en pañales en cuanto a pues, infraestructuras de los muros, pero también en cuanto a investigación sobre entrenamiento, y sobre todo pues que es un deporte nuevo, no tan conocido. Aquí en Colombia todavía a veces uno dice que es escalador y la gente no sabe bien lo que es ser escalador, ¿no? Creen que Claro. escalador y montañista es lo mismo. Entonces sí, en Europa y también aquí en Estados Unidos, en este continente, pues el deporte está mucho más desarrollado, hay muchísima más gente practicándolo, ¿no? Claro. Hay muchas mujeres muy, muy fuertes también. Aquí en Yeah. Latinoamérica todavía vamos ahí como aprendiendo. Qué chido. Oye, Qué chido. Alita, y en base, creo que aquí cabe bien la pregunta, en base a esa experiencia que tienes de vivir un tiempo en Europa y todo esto, y de conocer, pues, qué es lo que están haciendo, se puede decir, en lugares que, pues, les encanta la escalada, ¿qué se necesitaría hacer aquí en Latinoamérica pues, para que haya un crecimiento, ¿no? En base a, solo sí que opinión tal cual de Alita. Vale, pues primero que nada, digamos, una de las cosas que yo he notado en esos países es que, como les digo, em, hay mucha, mucha infraestructura y hay mucha masificación del deporte. Los niños empiezan a escalar muy temprano y ya como con métodos de entrenamiento, con lugares específicos para desarrollar la escalada infantil. Aquí no tanto. Entonces, yo creo que una cosa que se necesita aquí sobre todo es como, primero, eh, la infraestructura es importante. Los muros de escalada de aquí no se comparan para nada con los muros de escalada que hay en esos países, aunque cada vez digamos que eso va mejorando. Pero
sí, por un lado es como la infraestructura, pero también dar a Claro. conocer el deporte. Aquí todavía es un deporte que no se conoce mucho. Todo el mundo sabe lo que es el fútbol, pero no mucha gente no sabe lo que es la escalada. Entonces, muchísimos niños ni siquiera saben que tienen como la posibilidad de practicar ese deporte porque ni siquiera saben que existe ese Sí. deporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que dar a conocer el deporte, pero pues, ahorita a partir de Tokio la escalada va a ser olímpica y yo creo que eso Sí. va a hacer que el deporte tenga un crecimiento gigante, incluso en estos países en los que no se conoce tanto, porque ya Ujú. la gente lo va a empezar a ver más y de repente más gente se va a empezar a interesar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muros de escalada que son específicamente, trabajan específicamente con niños desde muy Wow. tempranas edades y tienen entrenadores y como todo un protocolo y toda una estructura para empezar a construir, digamos, futuros talentos. Aquí en Colombia eso no es tan fuerte, por ejemplo, no sé cómo será en México, pero creo que es como la misma situación. Sí. Sin Sí. embargo, por ejemplo, en el muro de trabajo del muro de escalada donde yo trabajo, ahorita es justo esta semana se empezó un proyecto precisamente como de entrenamiento para niños. De hecho, el muro va a estar cerrado 2 días a la semana durante 2 horas o 3 horas solo para niños. Se les hizo unos test, se clasificó por niveles, se buscaron varios entrenadores. Entonces aquí ya también se está empezando como a buscar eso, ¿no? Como generar futuros talentos que Claro. puedan ser en algún momento competidores olímpicos Que incluso. despunten. A huevo. Súper chido. Pues para Qué que la banda chido. le ponga, los que nos están escuchando, le pongan el podcast a sus hijos o a sus A huevo. sobrinos. Oye, Anita, Oye, probablemente dale. me desvíe poquito ahorita de lo que es la escalada, pero tocando el tema que Mira, les presento lo mencionaste. más hermoso del planeta. ¡Ay, qué Qué bonito! Abuelita. chido. Qué La bonito. mascota. ¿Qué onda? ¿Qué onda con, o Ella es lo más sea, lindo de mi universo. sí, son parte de la familia las mascotas, la neta. ¿Qué onda, Alita, con todo este mundo de los idiomas? Escuché que hablas también alemán, inglés. ¿Qué onda contigo con los idiomas? ¿Francés? Francés. Pues yo creo que, pues yo estudié, mi carrera fue idiomas, ¿vale? Fue lo que Sí, sí, bueno, yo estudié 2 carreras. Yo estudié sí, criminología y estudié idiomas, sí. Ujú. pero trabajo solamente con idiomas. Realmente tengo el título de criminóloga, pero nunca ejercí la carrera. Yo creo que Ok. todos nacemos con facilidades para ciertas cosas, ¿no? Algunas personas nacen con facilidades para las matemáticas, otros para la física. Yo tengo facilidades para los idiomas desde Chido. pequeñita. Em, y yo empecé a estudiar criminología, fue mi carrera de inicio en la universidad y cuando iba a mitad de la carrera, en mi universidad, digamos que dan la opción de si tienes buen promedio, buenas notas, puedes estudiar una carrera paralela. Pues yo siempre he sido muy nerd, aquí en Colombia decimos muy ñoña, o sea, me Muy encanta ñoño. estudiar, siempre era como muy aplicada, muy disciplinada con el estudio y yo siempre desde el principio supe que quería estudiar 2 carreras, no sabía cuál iba a ser la segunda y mi mamá siempre me decía como, pero si tú tienes facilidades para los idiomas, ¿por qué no estudias idiomas? Y en algún momento dije, pues, en algún momento, yo canté ópera, en ¿Neta? algún momento de mi vida, durante 4 años, No yo fui cantante de manches. ópera. Qué Y Estuche chido. yo de he hecho varias monerías, ¿eh? cosas. Qué loco. Palomazo ahorita ya. Entonces, hay que calentar, eso no es así, se me revienta una cuerda vocal. Eh, yo cantaba ópera y hubo un año en la escuela de música en la que yo practicaba ópera. Ese año me tocaba cantar varias áreas de óperas en alemán y me dijeron como sería chévere que hicieras un curso básico de alemán como para que aprendieras por lo menos la pronunciación para que cuando cantes pronuncies bien. Y yo Sí. dije, bueno, listo. Igual a mí el alemán siempre me había llamado mucho la atención y yo dije, de una, este es el momento de finalmente aprender. Y empecé este curso básico y me fue como muy bien. El alemán tiene Ah, como la huevo. fama de ser un idioma muy complicado y a mí me fluyó muy bien. Aprendí como, se me hacía muy fácil y ahí estaba justo como en esa pensadera de qué carrera voy a estudiar en paralelo a criminología
Claro, Y claro. con el alemán me di cuenta de como, bueno, sí, sí, de verdad tengo facilidades para los idiomas, además me encanta aprender idiomas, o sea, yo era feliz como en mis clases de alemán y haciendo mis tareas y todo, y dije, bueno, esta es una carrera que se me puede dar. Empecé a estudiar idiomas a raíz de esa experiencia con el alemán y me fue súper bien. De hecho, no, pues yo de verdad soy muñoña y fui como, cuando me gradué fui la primera en la promoción, me tocó dar el discurso de grado incluso. Entonces me fue súper bien con los idiomas. Entonces Qué chido. hablo inglés, francés, alemán y español y ahorita trabajo principalmente con alemán, también un poco con inglés, pero el alemán es el que más me gusta. No manches, ¿No qué das clases chido. o qué onda? Y ¿O eso cómo que es. trabajas con eso? Doy clase, pues lo bonito también de esta carrera es que puedes hacer varias cosas con los idiomas, ¿no? Por ejemplo, doy clases privadas de alemán, no Sí. trabajo para ningún instituto, no me gusta, porque cada alumno aprende a una velocidad diferente, tiene necesidades diferentes, tiene un tipo de memoria diferente. Y en Ujú. esto, en los institutos generalmente tú tienes, no sé, 15 alumnos, tú tienes que ir al ritmo que te exigen, el que se quedó, y eso a mí me frustraba mucho como profesora, ¿no? Como saber que esta gente estaba pagando un montón de plata por aprender un idioma Y no y tú aprende no nada. podías como detenerte en cada uno y ver cómo era más fácil para esa persona en específico aprender. Y dije, no, yo solo voy a dar clases particulares y así uno va al ritmo del estudiante, las clases se adecuan a los intereses del estudiante, me parece más bonito. Entonces doy clases privadas de alemán y de inglés, soy traductora y también soy Nice. transcriptora. No Traduzco, manches, transcribo, por ejemplo, de inglés a inglés o qué de alemán a loco. alemán. Ahorita, de hecho, estoy trabajando en un proyecto muy chévere de traducción. El año pasado a mí me contactó un entrenador de escalada alemán muy famoso, se llama Udo Neumann. Él me contactó para que yo tradujese su libro más importante de entrenamiento de alemán a Wow, español. Wow. qué ¿Neta? chingón. Y pues eso fue, pues imagínense, o sea, en plena pandemia, que los muros de escalada habían cerrado y yo me había quedado sin clases de escalada, que me escribieran a decirme, traduce un libro completo, pues yo en la pandemia de eso fue que pude vivir, ¿no? Sí. Porque me tomó por ahí unos 4 meses la traducción del libro. Fue mi Wow. primer libro, nunca había pues traducido un libro completo. Además fue para este entrenador que yo ya admiraba muchísimo. Qué chido. Además No, que pues, qué chido. traducir sobre escalada, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Es como la manera de juntar los idiomas, que es mi segunda pasión, con mi primera pasión, que es la escalada. Aprendí muchísimo, tanto como traductora como pues sobre entrenamiento y sobre Claro, claro. escalada. A Y huevo. ahorita estoy traduciendo el segundo libro de él. Wow. ¿Neta? Ya te Sí, agarró. Chidísimo. y además me Qué escribió chido. otro entrenador estadounidense para que traduzca un libro suyo de inglés a español. Entonces, digamos que ahorita el tema principal de mis traducciones son precisamente es entrenamiento de escalada. Entonces, para mí es como, No, pues. es el trabajo perfecto. La neta sí. Traduce, estás aprendiendo, estás qué chido, ¿no? Qué chingón, la Qué verdad, perro. qué chido. A huevo. Bien. Alita, también te quería preguntar, ahorita, y creo que queda bien la pregunta con eso, con esto que estamos platicando. ¿En qué te ha beneficiado? A lo mejor va a ser una pregunta, no sé si trillado o no, pero ¿en qué te ha beneficiado, pues, dar clases de idiomas y dar clases de escalada en tu vida, pues, tal cual? Vale, pues hay una frase que me gusta mucho y es que los idiomas son puentes que die Sprache bauen Brücken. Perdón, me la sé en alemán. Los idiomas construyen puentes, ¿no? Entonces o sea, saber un idioma te abre un montón de puertas, ¿no? Para todo, Totalmente. para la vida, para el trabajo. Por ejemplo, una vez me pasó, la primera vez que fui a México, que fui a Potrero Chico, yo llegué allá a Potrero. El día que llegué conocí a una australiana y esta chica me dijo, ¿dónde te vas a quedar? Y yo le dije, no, no tengo ni idea, estoy llegando, yo llegué sola además. Me dijo, mire que en la posada donde yo estoy, es una posada que acaba de abrir, tienen un restaurante
y ellos necesitan personas que hablen idiomas porque en esa temporada, en la temporada alta, en Potrero Chico hay muchísimos estadounidenses y muchísimos canadienses. Las personas que administraban el lugar no hablaban inglés. Entonces era muy difícil a establecer la comunicación con sus clientes. Entonces ella me dijo, en ese lugar están necesitando una persona que hable idiomas que los ayude. Yo llegué a la posada y me dijeron, sí, por favor nos encantaría que nos ayudes en el restaurante como a tomar los pedidos, porque no entendemos lo que ellos nos dicen, ellos no nos entienden. Y a cambio, solo por como tomar pedidos, te damos la estadía aquí gratis. Yo como Huevo. listo. Wow. Entonces tenía que, y era además súper chévere porque era como de 7 a 10 de la noche, entonces podía escalar igual todo el día. Llegaba a las 7 chido. y los ayudaba. Ajá, y luego entonces fue Genial. como, no, pero pues ya que estás aquí en la noche, pero por qué no cenas aquí? Te damos la cena. Entonces No, pues, a me empezaron gusto. a dar la cena. Luego, pues imagínense que ahí había no solamente personas de Estados Unidos o personas que hablaran inglés, sino también canadienses de la parte francesa, entonces yo también hablaba francés, había alemanes, entonces la gente estaba súper contenta de que yo a los franceses les hablara en francés, a los ingleses les hablara en inglés, entonces la gente me empezó a dar unas súper propinas, mejor dicho, yo me fui de Potrero Chico con más dinero con el que llegué, por las propinas, pero también porque me ahorré el hospedaje, me empezaron a dar la cena, después los dueños estaban tan felices porque los clientes estaban contentos que, digamos, de la comida que quedaba en la noche me decían, pero ahí quedó mucha comida, mañana, mira, te damos las llaves de la cocina y mañana entras y te llevas lo que quieras para la roca para que comas. Entonces al No final no tuve que manches. pagar comida, no tuve que pagar hospedaje, me daban propinas, conocí un montón de gente que después me invitó a escalar en su país. Qué chido. Entonces yo decía, y todo eso gracias a que hablo otros idiomas, pero también, por ejemplo, cuando he ido a escalar a otros países, la gente es mucho más receptiva si tú le hablas en su idioma. Por ejemplo, en En su Alemania idioma. todo el mundo habla inglés, pero si tú a un alemán le hablas en alemán, ellos son todavía más receptivos, ¿vale? Y yo siento que cuando uno habla el idioma del lugar en el que está, uno también puede empaparse más como de la cultura y entender más Claro. a la gente y las situaciones de vida de ese país. Claro, claro. Entonces, en tantos viajes de escalada, el poder comunicarme con la gente me ha abierto muchas puertas de trabajo, incluso con escaladores, pero además para la vida en general, ¿no? Como llegar a un país y poder comunicarte. La primera vez que yo fui a Francia, yo no hablaba francés y los franceses son muy orgullosos con su idioma y yo les hablaba en inglés y a los franceses no les gusta que les hablen en inglés. Entonces, la segunda vez que fui a Francia y hablaba francés, la experiencia fue completamente distinta a la primera vez cuando no hablaba y cuando les quería Sí. hablar en inglés. Entonces, digamos que sí, hablar otros idiomas pues abre muchas puertas como, y te permite sobre todo eso, entender la cultura de los lugares a los que vas. Y pues para mí a nivel profesional, pues imagínense, ahorita estoy traduciendo libros de escalada para gente súper famosa en este mundo. Y en cuanto a entrenar gente, pues también ha sido muy chévere, porque claro, la gente ya también se acerca a mí como con otro enfoque. Antes me veían como la escaladora, ahora también como la entrenadora, y es bonito, pues es mi trabajo y digamos yo cobro por él, pero igual a mí me parece bonito cuando la gente se acerca a mí y me dice como, oye, tengo una duda, te puedo preguntar, yo sé que es tu trabajo, yo sí, pregúntame, pero el hecho de que la gente confía en mí con respecto a algo tan importante en su vida como es la escalada, como que me pregunten, oye, tengo esta lesión, ¿qué crees que puedo hacer? O quiero mejorar en esto, ¿qué crees que puedo hacer? Para mí también es muy chévere, ¿no? Sentir que la gente confía en mí, su escalada. Claro, claro. Entonces, Chidísimo. pues, muchas veces me preguntan como qué trabajo me gusta más y la verdad es que los dos me gustan mucho. Me gusta mucho Es que trabajar con idiomas y me gusta van de la mucho mano, ¿no? trabajar con escalada y me gusta mucho tener la posibilidad de hacer las dos cosas, de Sí. variar un En tu poquito. caso van de la mano, pues, o sea, lo Sí, estás son ligando buen súper complemento. padre. Qué Mm, chingón. A huevo, Qué Anita. chido. Alita. Oye, claro, Alita, claro, yo de quiero hecho, por regresar un ejemplo, pues como poquito, hablo inglés, también me buscaron para dar como unos talleres en para... Estados Unidos online. Ah, no Ok, manches, a huevo.
Mm, Me gustaría regresar como un poquito al tema de la escalada también para igualmente empezar como a concluir un poquito esta charla que está muy chida y, y no me gustaría dejar, ahora sí que irnos sin preguntarte, Ajá. si estás por ahí, Alita, todavía. sí, estoy aquí. Ok, vale. Lo que ¿No me pasa es ves? que Sí, vi, se apagó el video. Ahí está. acá, ya, me saqué acá Ah, de vale. onda. No te apures. Me gustaría preguntarte, te digo, ¿cuál es, cuál es la composición, en base a tu experiencia, cuál es la composición así de un buen entrenamiento de escalada? Y voy a ligar otra pregunta de una vez así, 2 por 1, como tú las quieras contestar. ¿Y qué se necesita para llegar a ser un escalador o escaladora profesional en base a tu experiencia? Vale. Yo creo que voy a contestar primero la primera, la segunda. Primero voy a contestar la segunda pregunta. Yo creo que Dale, dale. para ser profesional, no solamente en la escalada, sino en cualquier cosa que uno haga, lo primero que uno tiene que tener es amor por lo que uno hace, ¿vale? Claro. Como yo les decía al principio, la razón por la que yo en algún punto llegué a sobresalir en la escalada no fue ni siquiera porque yo quería ser la mejor o sobresalir, sino porque a mí me gustaba tanto lo que hacía que yo solo quería escalar y quería cada vez hacerlo mejor y quería poder ir a más lugares. Y yo creo que eso pasa con todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Yo les contaba, yo fui la mejor estudiante en idiomas y en criminología, las dos carreras que estudié, y la razón fue que a mí me encantaba lo que yo estudiaba. O sea, yo me acuerdo incluso una vez yo tenía bronquitis y yo llegué a la Ujú. universidad con bronquitis. Y porque yo, o sea, yo decía, es que yo no me quiero perder una clase porque seguro en esta clase van a hablar de algo muy chévere y yo no me lo quiero perder. Y el profesor me dijo, mira, o te vas a tu casa o te repruebo, porque tú no puedes estar aquí con bronquitis, o sea, ya, vete a tu casa. Sí, no inventes. Pero para mí era eso, o sea, sentarme, por ejemplo, a hacer mis tareas de idiomas o a estudiar, o lo mismo a leer mis guías de criminología, o sea, para mí era un placer. Y yo no me quedaba solamente ahí, sino que yo buscaba más ejercicios y buscaba otros libros porque me encantaba. Yo creo que si yo hubiera estudiado, no sé, algo como arquitectura o química, yo hubiera sido la peor estudiante y sería la arquitecta a la que se le caen las casas porque no es algo que me guste, ¿no? Y yo No siento que el manches. problema es muchas veces que la gente no logra, no, lamentablemente no encuentra lo que realmente le apasiona en la vida. Y tal vez por Ujú. eso a veces uno es mediocre con lo que hace, ¿no? Eh, Porque no le gusta. Cuando a uno algo no le gusta, muy difícilmente uno le pone todo el Buena empeño y respuesta. todo el corazón y toda la energía. Yo creo cuando pasa mucho cuando uno es niño y está en el colegio, ¿no? Por ejemplo, yo era buena en las materias de inglés y de idiomas porque me gustaba, pero era malísima en química porque no me llamaba la atención y para mí era como, ¿por qué tengo que aprender esto que no me gusta? Entonces, yo creo que ese es un buen Ujú. ejemplo. Y lamentablemente muchas personas empiezan a estudiar en la universidad y no saben realmente o creen que eso es lo que les gusta y después se dan cuenta de que no, pero ya pagaron Ujú. una carrera, entonces, bueno, ¿qué más? Esto es lo que me toca seguir haciendo, pero si no les gusta, difícilmente van a ser los mejores allí, ¿no? Porque uno Claro. solamente le entrega su tiempo y su energía a lo que lo apasiona. Entonces yo creo que mi respuesta más que con la escalada, o sea, con cualquier cosa que uno haga es pues hacer lo que a uno le gusta para poder ser profesional en ello, para poder ser bueno en ello. Por eso yo generalmente Buena intento, respuesta. porque a veces la vida, digamos, lo pone a uno en situaciones en las que toca hacer cosas, pero yo intento hacer solo lo que me gusta para poder hacerlo bien, ¿sí? Entonces yo creo que esa es Claro. como la respuesta, Hombre, pues o mi respuesta. Chulada. aventaste una bomba de oro. Muchas gracias por Pedradona a compartirla. toda la banda. Qué chido, ¿no? La neta es que es eso. Si no haces lo que te gusta y te apasiona, difícilmente podrás disfrutarlo o ser muy bueno en ello, la neta. Qué Ujú. chido. Y Alita, la otra por pregunta ejemplo, era, ¿cuál es Y la? Dale. dale, bro, dale, bro. ¿Sí, sí te acuerdas de la otra pregunta o no, Alita? no, ajá, ¿cuál es para mí como un buen, cómo debería ser un buen entrenamiento de escalada?
Correcto, sí, la composición, así si hablamos en porcentajes, si lo puedes poner como en porcentajes, o como tú quieras explicarlo fácilmente, así, esta debería ser como la composición de un buen entrenamiento, para quien sea que quiera escalar. Vale, bueno, esa es una pregunta súper compleja. Voy a intentar ser breve. Ok. Pero lo primero que yo en este sentido quisiera decir, que creo que es algo que le puede servir a la gente, es que muchas veces las personas tienen la idea de que entrenar es machacar al cuerpo. O sea, yo conozco muchas personas que están en el muro hasta que, o sea, hasta que no salen arrastrándose del muro, no se van. Que creen que entrenar es, o sea, molerse. Y que si uno no sale molido del muro o de lo que sea que hace, Sirve. no entrenó. No necesario, no. Digamos que somos seres cíclicos, el cuerpo necesita de cargas y de descargas, entonces uno no siempre puede estar sometiendo al cuerpo a cargas altas porque lo que hace es sobresaturarlo. Realmente la asimilación del entrenamiento no se Sí. da durante el entrenamiento, se da durante el descanso. Entonces, si Claro. uno no descansa, el cuerpo no tiene el tiempo de asimilar lo que hizo. Si uno lo que hace es entrenar y entrenar y entrenar, lo que hace es saturar al cuerpo. Entonces, lo primero que les puedo decir es que tiene que haber periodicidad en el entrenamiento, semanas en las que sí, se machaque el cuerpo, pero semanas también de descarga muscular para que el cuerpo pueda absorber lo que está haciendo. En cuanto a una sesión de entrenamiento de escalada, tiene que haber un buen calentamiento. Muchos escaladores cometen ese error, les da pereza calentar, entonces llegan al muro y de una vez se montan en una ruta súper dura y ¡pum! Me lesiona el hombro, me lesiona el codo. No, siempre tiene que haber un calentamiento para Claro. que el cuerpo esté listo al momento de someterlo a un esfuerzo grande, ¿no? ¿Y qué debe llevar el calentamiento? Una parte de activación cardiovascular, no sé, saltar un poquito la cuerda, correr un poquito, activación de movilidad articular, ¿no? Como movimientos de Claro. los hombros, movimientos de las rodillas, porque la escalada es un deporte a nivel articular muy agresivo. Eh, Luego, eso sería un calentamiento general de todo el cuerpo, luego un calentamiento Sí. específico que es ya escalando, digamos, hacer rutas de escalada muy suaves para que el cuerpo empiece como a tomar la movilidad propia de la escalada, pero de manera eh, lenta Ok. y consecuente. Y luego ya la parte principal del entrenamiento, en la que uno ya hace pues rutas más duras, ¿no? Como sus proyectos. Y luego al final, Claro. estiramientos, ¿vale? Los estiramientos, yo por ejemplo, soy muy perezosa para estirar, no me gusta tanto. Yo no he podido tener ese Disciplina. encuentro amoroso con el yoga que o sea, hay gente que ama el yoga y yo me desespero haciendo yoga. Como, no, sáquenme de esta posición. Eh, pero estirar es muy importante y precisamente por yo ser tan floja con los estiramientos, he tenido muchas lesiones a nivel muscular, de espasmos musculares, sobrecargas musculares, contracturas musculares, por no estirar. Entonces, el estiramiento es súper importante, primero para evitar lesiones, segundo porque aumenta el proceso, digamos, acelera el proceso de recuperación y tercero, porque sencillamente la flexibilidad es un componente muy importante en la escalada. Claro. Sí, no, total. Y Entonces, para cualquier esas tipo serían de como a deporte, nivel ¿eh? físico, exacto. A nivel físico, digamos, ese sería como la estructura de un entrenamiento de escalada y pues lo que les decía, como incluir Gracias. dentro de ese Está muy entrenamiento como la chida. parte de visualización, ¿no? Como Claro. antes de montarme en una ruta, siempre leer y preparar un plan, ok, listo, por aquí, por dónde me voy a montar, qué voy a hacer con mi pie, dónde va mi mano. ¿Mm? Eso ahorra muchísima energía. Y también, digamos, las personas que tienen como miedo al vuelo, miedo a las caídas en la escalada, también hacer como trabajo de visualización con respecto a eso para que cuando vayan a la roca o escalen rutas altas no les dé miedo, porque uno puede estar físicamente muy fuerte, pero si tienes miedo, puedes tener los bíceps de Popeye y no vas a subir. Sí, 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 sí. No te va a Entonces bloquear, también ¿no? la Y parte vas a mental hay que cometer entrenarla. errores, qué sé yo. Sí, Por ejemplo, exacto. Además, no vas a ir pensando en cómo subir, sino en qué pasa si me caigo. Eso es lo que va a estar exacto. en tu mente todo el tiempo, entonces no vas a poder escalar eficientemente.
Sí, por ejemplo, Alita, en base a esto quería hacerte una pregunta. ¿Qué onda con la concentración? ¿Cómo la trabajas tú? ¿Haces algo antes de empezar a escalar? O cómo te manejas tú en ese aspecto? ¿O cómo te enfocas, pues? O si tienes Vale. como algún mantra, porque Sí, yo, co- bueno, yo algo soy así, muy de ¿no? mantras. Ajá, me acordé de Ferry, porque Ferry comentaba que también tenía como algo así, se hacía como algún mantra, como un coco wash. Entonces, que nos compartas eso, tal cual. Bueno, vale, pues yo realmente, pues yo no, digamos, no practico ninguna religión, pero tengo afinidad con ciertas cosas del budismo, entre esos los mantras, bueno, el budismo y el hinduismo, que son los mantras. Em, pues hay mantras para todo, uno se mete en YouTube y uno puede buscar como mantras para la concentración, mantras para la confianza, mantras para pedir por la salud de alguien. Entonces, por ejemplo, mi perrita es epiléptica, mi perrita convulsiona, que es como la pesadilla de mi vida. De hecho, anoche tuvo 2 convulsiones. Entonces, yo tengo mantras para pedir por la salud de alegría, pero también tengo un mantra específico que hago, que me aprendí, que, por ejemplo, antes de empezar una competencia siempre lo escuchaba y lo repetía. También antes de ir de darle a una ruta proyecto en la roca, lo escucho y lo repito. A veces también cuando me siento como un poquito... Yo generalmente soy una persona muy motivada y me encanta escalar, pero pues como decía hace rato, somos seres cíclicos y a veces uno está en periodos de desmotivación, ¿no? De repente no necesariamente por la escalada en sí, sino por otras cosas que estén pasando en la vida de uno. Entonces cuando me siento un poco desmotivada o insegura, también repito ese mantra, pero otra de las cosas que yo hago para ayudarme es como, hubo una competencia en Canadá, Ujú. que yo creo que fue la mejor competencia de mi vida, me fue muy, muy bien. Y no solo porque gané, Ujú. sino porque realmente siento que So, escalé muy bien, estaba muy concentrada, disfruté muchísimo la competencia. Entonces, hay una canción o hay un par de canciones que me recuerdan a esa competencia y que las pusieron ok. justo en los momentos en los que yo salí a escalar. Entonces yo tengo esas canciones en mi playlist y yo las escucho antes de empezar a entrenar e intento trasladarme como a ese momento de esa competencia y a las sensaciones que tenía en ese momento, Un como de anclaje. seguridad, como de tranquilidad, como de confianza. Entonces, como para traer a este momento como esas sensaciones Nice. para escalar mejor. Entonces esos son como mis mantras. Pues yo les conté que cantaba ópera y pues ya no canto ópera, pero me encanta cantar, entonces todo lo que tenga que ver con la música también para mí Genial. eh, ayuda mucho. Qué chingón, a huevo. Sí, es que eso es bien, bien, bien importante, la neta. Chidísimo, Por ejemplo, muchísimo. por Sí, ahí, tener uno sus rituales ahí. sí. O anclajes, ¿no? Como decías, pones la rola que te recuerda, te visualiza donde estabas en aquella competencia y pues esa sensación es increíble, ¿no? Qué chingón. Ujú. Y Alita, por ahí nos platicabas también que estás trabajando, bueno, o apoyando o desarrollando lo que es una fundación, ¿no? Para mujeres, todo ese rollo. ¿Qué onda con eso? Bueno, eso realmente va un poco lento porque o sea, cualquier persona jurídica que uno quiera crear o sea, es todo un trámite, ¿no? Y a Sí, veces uno quisiera que el día tuviera más de 24 horas o no, o claro. por lo menos que uno necesitara dormir de esas 24 solamente 2 para poder aprovechar el resto, pero pues no es así. Entonces, eso va lento, pero es porque tengo que recolectar muchísima información, pero es un sueño que siempre he querido, pues que siempre he tenido, como que llevar la escalada también a un plano más de trabajo social. Em, yo no sé si les comenté que hace un par de años yo realicé aquí una competencia para recaudar fondos para niños con cáncer de un hospital en Venezuela. Ujú. Wow. Y bueno, eso para mí es como una de las cosas más bonitas que he podido hacer, como más satisfactorias. Y realmente siento que más allá de mis logros como deportista y de que la gente me diga como, bueno, tú eres un ejemplo, no sé qué, yo quiero que mi aporte a la escalada llegue mucho más allá de eso, ¿no? Y yo creo que con la escalada se pueden hacer como cosas muy bonitas.
realmente este proyecto, esta fundación, digamos, tiene como objetivo principal trabajar con mujeres que tengan cáncer e iniciarlas, ¿no? Como en la escalada, ¿no? Como una especie de terapia física, pero también terapia mental y emocional. Entonces, aparte de lo del papeleo y todo esto, la cosa es que yo estoy construyendo un proyecto y para construir el proyecto también pues tengo que tener bases teóricas, entonces también estoy como en una etapa de investigación, ¿no? De buscar referencias de otros proyectos parecidos que se han hecho, para que al momento de uno buscar financiación para la fundación pues también tenga como un soporte, ¿no? Claro, Como claro. por qué estoy haciendo esto, ya se ha llevado a cabo en otros lugares, ha dado tales resultados, entonces como estoy en esa fase. La idea es como tener todo listo eh, este año, ¿no? Para el año que viene, pues comenzar ya con el proyecto. Chidísimo, pues si te podemos ayudar con algo desde acá, desde Guadalajara, desde Canadá, con muchísimo Cuenta gusto con lo ello. hacemos, Alita. Cuenta con Neta. nosotros y con este podcast. Gracias. A huevo. Pues ¿En creo qué parte que de Canadá es estás tú? Ahorita estoy en Goyo, British Columbia. dile mi Goyito. Estamos en British Columbia, ahorita ¿En estoy Colombia? en Nelson se llama el pueblo. También está muy padre para escalar, ¿eh? Vale, Muy yo padre. viví en Ciudad Quebec. Ah, está precioso también. Sí, conozco. Está hermoso. Uy, No, pues cuando hermoso, gusten, pero qué acá tienen frío. su casa. En invierno, ahorita está haciendo un buen de calor, ¿eh? Gracias. Un buen de calor. Como México. Ayer estaba sudando, estábamos Sí, en una claro, entrevista y yo claro. estaba sudando. Pero sí, cuando gusten, acá Sí, tienen ya su es casa veranito. también. Sí. Oye, Alita, Gracias. pues creo que con esto podemos concluir bastante como bien esta parte de la entrevista, de la charla, que la neta estamos bien agradecidos contigo. Muchas gracias por todo lo que acabas de compartir. Sí. Y poder pasar a la dinámica que tenemos y que hacemos siempre con nuestros invitados. Está súper fácil. Es una serie de palabras. La primera palabra con la que se te venga a la mente, con la que quieres asociar estas palabras que te vamos a decir, pues es esa la dinámica tal cual, o si lo quieres explicar brevemente, y dale, y le puedes decir paso también y no pasa nada. Next. Vale. Ok, Ay, va que Dios. va. Vamos a ver qué Ahí sale va. de mi cabecita. La primera, pues vendría siendo familia. ¿Aló? Familia. Amor. Pareja. Amor. Yo soy muy Mentalidad. cursi, ¿ah? De repente voy a decir amor en todo. A huevo. Mentalidad. Fortaleza. Ok. Esta me la voy a brincar, la otra. Escalada. Todo. Idiomas. ¿Cómo? Idiomas. Pasión. Ok. Alumno. Enseñanza. Venezuela. Lejanía. ¿La puedes repetir un poquito, Alita, que se cortó? Venezuela, lejanía. Lamentablemente. Yo no sé cuándo vuelvo a ir. Ok. Está muy feo. Ok. Colombia. Agradecimiento. Ok. Miedo. Soledad. Ok. Chanfles. Eh, Esto está muy interesante. De verdad fue la primera vez que me vino. Mira, ustedes tenemos me están un aquí play. psicoanalizando. Eso se No, no. trata. Ah, no te creas. Tenemos un playlist en Spotify, Alita, que se llama Pa' que no se te acabe el gansito. La finalidad de este playlist
es que la banda que lo escuche, pues tenga como un energy boost, ¿sí sabes? O sea, los invitados que han dado las canciones son canciones que los motivan o que les ponen en un estado así como súper chido. Entonces, ¿cuál sería esa rola o esa canción que tú agregarías a este playlist? Una canción que a mí me... Uf. Sí. A ver, pero a ver si entiendo. ¿Como una canción que me motive o una canción que me qué? Que Que te sí, que te ponga en motive, estado que de te ánimo pongan... chido. Exactamente. Es una canción de Justin Timberlake que se llama Can't Stop the Feeling. Ok, Ok. va a agregarla. A ver, Alita, ¿qué le dirías? ¿La conocen? Sí, yo sí la he No, escuchado, yo no pero lo he escuchado, vamos a apuntarla aquí. Es pero... buenísima. Además, el la- video es súper chévere. Todo el mundo como que está aburrido y empieza a escuchar la canción y se ponen a bailar. La señora con la escoba, el tipo que saca la basura. Entonces siempre me pone como de buen Perfecto, humor. la vamos a agregar porque de hecho sí, ese playlist, bueno, yo de lo personal sí lo escucho seguido cuando salgo a entrenar, a correr, entonces seguro la escucho. A huevo. Vale. ¿Qué le dirías a la Alita de hace 10 años? Hoy. Que sí se puede. Que sí se puede. Buenísimo. Yo no sé, eh, digamos, como les comentaba, cuando yo empecé a escalar, como yo era súper motivada y quería todo el tiempo escalar. Sin embargo, yo siempre he dicho que mi talento es la disciplina, porque yo realmente no soy tan talentosa, como les dije, de repente yo tengo talento para los idiomas, pero yo no soy una escaladora tan talentosa. Empezando porque, digamos, las escaladoras muy fuertes tienden a ser muy flacas, porque entre uno más delgado es, pues menos peso tienen que levantar tus brazos y más fácil es, pues, practicar la escalada. Sin embargo, yo porque fui nadadora y toda esta cosa, pues yo tengo una espalda gigante, yo digamos tengo mucha masa muscular. Entonces, en teoría no soy el prototipo adecuado, entre comillas, de un fenotipo de escalada, ¿no? Claro, Y, claro. y cuando yo empecé a escalar, a mí me costaba mucho escalar. Yo empecé con otras chicas y ellas eran naturalmente mucho mejores que yo. Sin embargo, yo era la más motivada, la más disciplinada y pues por eso en algún momento yo pude ser mejor que ellas. Entonces, digamos que al principio yo tenía un poco de dudas, como bueno, de repente no se me va a dar tan bien, pero me gustó tanto que igual seguía, igual seguía. Y yo creo que con esfuerzo, a veces así uno no sea el más talentoso, puede llegar a lograr cosas chéveres. A huevo. Entonces, Venga, como le dirían, si se puede, sigue. venga. Súper chido. ¿Algún libro, documental, serie, película que tú recomiendes así, tal cual, lo que tú quieras, que digas, va, ve, escucha, lee esto y algo te va a dejar? ¿De escalada o en general? Sí, lo que a ti te llame más la atención, te guste. A lo mejor va a ser algo relacionado con la escalada, pero lo que a Bueno, ti de más hecho te lata. vale, de hecho hay un libro que se llama Guerreros de la Roca, que se supone que es para escaladores, es entrenamiento mental para escaladores, en teoría. Ok, Pero realmente es un libro que el entrenamiento mental que enseña este libro es algo que uno puede usar no solamente para escalada, sino para la vida diaria. Entonces, ese libro ha sido, para mí ese libro incluso marcó como un antes y un después en mi vida como escaladora. Y de por sí entonces como en mi vida, en cómo asumía la competencia, lo que significa ser bueno, entre comillas, o malo en algún deporte, en claro. cómo enfrentar la frustración, cómo superar obstáculos. Ese libro se llama Guerreros de la Roca. Guerreros de la Roca, súper. Gracias. Apuntadísimo a la lista. A huevo. Venga. Palabra que te define. Amor. Venga. ¿Ok? ¿Y algún ídolo o mentor? Ídola o mentora, perdón, o lo que tú quieras. Feri. Feri. ¡Ah, qué chido! A huevo. Buena respuesta.
Bueno, ¿algún hobby o manía que tengas que no sepa todo el mundo que quieras compartir? Me gusta mucho pintar mandalas. Órale, qué chido. A huevo, Sí, sí. Como cuando estoy muy estresada, me pongo a colorear mandalas. a huevo. Súper Chingón. chido. Pues con esto podemos concluir la dinámica, con esto termina. Y antes de pasar como agradecimientos, Alita, pues para que no se nos olvide, porque nos ha pasado, compártenos tus redes sociales, donde te puede encontrar la banda, que te siga ahí, que sepan quién es Alita o cualquier duda que tengan, pues que te escriban, tal cual. A huevo. Vale, pues digamos en Instagram estoy como Alita Climbing y de hecho en este momento esa es prácticamente la única red que uso. Pues tengo Facebook, pero ya ni siquiera lo abro nunca. Entonces, si están interesados en hablar conmigo o en preguntarme algo sobre escalada o lo que sea, o en entrenar conmigo a distancia, pues la red para comunicarse conmigo es Alita Climbing. Yo respondo todos los mensajes. A huevo. Que por Instagram, ¿verdad? Sí. Perfectísimo. Venga. Chidísimo. Pues muchas gracias por compartir, Alita. Y ahora sí, la verdad que estamos bien agradecidos que esta sea la primera entrevista internacional contigo, con gente bien buena onda, con gente que anda pues haciendo cosas chidas y conectada pues con todo, con el planeta y con la sociedad. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darte el tiempo y estar aquí siempre bien disponible. Y desde el día que te conocimos, la verdad que, no sé, nos vibró algo bien chido. Entonces, muchas gracias. Sí, Elita, muchísimas gracias, la neta, por No, estar pues acá de verdad, y compartir. muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes pues por la invitación. Como les decía, la manera por la cual los conocí fue a través de la entrevista que le hicieron a Feri, que pues como ya dije es una persona a la que yo admiro pues muchísimo, ¿no? Me gustó mucho el trabajo que hicieron con ella, pero además como les decía, pues para mí cualquier interacción que pueda tener con México, sentir a México un poquito más cerca, para mí es como Ah, qué súper chido. bonito, ¿no? No, o sea, le agradezco yo por 1 hora o 2 horas bien interesantes y bien divertidas. Una bonita manera de empezar el día. Sí, igual, opinamos lo mismo. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa en este podcast en Guadalajara y en Canadá, seguro. Hablo por Goyo y bienvenida Seguro. cuando quieras, otra vez. Y cuando quieras compartir algo, cuando Y tengas aquí también también ya... en Colombia. Seguro, sí queremos conocer, yo no Aquí conozco. también en Colombia. Este es un país súper rico. Uy, es muy Habrá que bonito. ir. Habrá que Sí, ir, sí, mi te vamos a Eric. tomar la palabra. Venga, qué chingón. Vamos, pues bueno, Y banda, tal vez algún día muchísimas en Venezuela, gracias. ¿no? Si las cosas mejoran. Sí, ya sé. También ahí conocemos varios venezolanos, sí, sí. Esperemos pronto. Muchas Pero bueno, gracias. la neta, como dice el Eric, bien agradecidotes contigo y con todo lo que está pasando aquí en el podcast. Y pues bueno, ya saben dónde encontrarnos, todas las redes sociales, nuestra página web. Contestamos Sí, todos los mensajes y ahí estamos a la orden. Sí, ya tiene rato que no las decimos. Nos pueden encontrar en Facebook como Lo que no suma resta podcast, @ Lo que no suma resta podcast. En Instagram igualmente, @ Lo que no suma resta podcast. Se pueden meter a la página www.lokenosumarresta.com. La neta, la página la tenemos un poquito olvidada. Sabemos que tenemos ahí pendientes con ustedes, pero pronto ya estamos en eso. Y bueno, nos encanta estar aquí con ustedes, aunque no los conozcamos así a cada uno, los queremos un chingo porque están aquí con nosotros y nos apoyan y nos mandan mensajes y cosas bien chidas. Entonces, muchas gracias, estamos escuchándonos en la próxima semana, como siempre, el día de repente varía y por lo pronto, mi Goyo. Lo que no suma resta. Vámonos. Yo, banda. Gracias.